Gloria al Señor. Después de haberle saludado en el nombre del Señor y darle la bienvenida a cada uno de ustedes, quiero que me acompañe a la Biblia, por favor. Primer libro de Reyes. Gloria al nombre de Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 16. Gloria al nombre del Señor. Bueno, antes de leer ese, vamos a leer 18, verso 1. 18, verso 1 y el verso 5. Gloria al Señor Jesucristo. Dice: en el nombre de Jesús. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Verso 5. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Hasta ahí vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta hora tu palabra va a ser hablada, predicada. Yo te ruego, Señor, que en esta hora te glorifiques en grande manera. Oh, muévete con poder. Señor, habla, que tu pueblo escucha, Señor, en esta hora. Tu pueblo está abriendo el corazón para que seas tú llegando a lo profundo, Señor, y hagas en nosotros tu santa voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Ocupe su lugar dando un gloria a Dios en esta hora. Vamos a hablar hoy en esta tarde, después de la pandemia. Gloria al Señor. Esto es algo que yo quiero que nos preguntemos: ¿qué cosa pasará después de la pandemia? Hermano, yo quiero expresar y decirle, hermano, que la gran pregunta de estos tiempos es: ¿qué va a pasar después de la pandemia? Yo quisiera comenzar hablando dónde es que comienza, y aún bíblicamente, hermano, cómo en los tiempos antiguos también se presentaban pandemias, se presentaban problemas, y que a veces no se sabía por qué razón venían o por qué aparecían. ¿Qué cosa tenía que decirnos aquello, lo que venía? La Biblia nos dice que en aquellos días, en los tiempos de Israel, dice, Elías regresa a ver a Acab. Dice, pasados muchos días, dice, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Dice así su Biblia, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Está hablando, hermano, que habían pasado 3 años después de las promesas que se había hecho: no lloverá. Yo estoy viendo que en esos tiempos se estaba viviendo una experiencia espantosa para el pueblo de Israel, para aquellos que no servían a Dios de corazón, para aquellos que se habían apartado. Y sabe algo, hay una similitud entre lo que pasaba en aquellos años. Creo yo que nosotros solo estamos pasando 3 meses. Y aquí la Biblia dice, hermanos, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. 3 años habían pasado. ¿Qué había? Había una pandemia donde venía, hermanos, una necesidad tan grande en el pueblo, donde en versículo 5 nos muestra cómo estaba la pandemia en ese lugar. ¿Cómo estaba el problema en ese lugar, hermano? De manera que cuando usted lee el verso 5, dice: dijo pues a cada día, ve por el país. ¿A dónde? A todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso. Cuando yo leo esto, estoy viendo, hermano, que vino una necesidad global,
un problema global, y creo que es lo mismo que está pasando en nuestros días. Esto que está pasando no solo afecta a Escobedo, no solo afecta al país de México, ha venido, hermano, a afectar a todo el mundo, porque cuando Dios permite estas cosas es que Dios está hablando. Gloria a Dios. Dios permite las cosas, hermano, ¿para qué? Para que a través de esto nosotros nos demos cuenta por qué razón ha venido estas cosas. Y la Biblia nos dice: a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Usted puede imaginarse cómo estaba Israel. Se estaba muriendo el ganado, se estaba muriendo. Nuestro hermano Gonzalo Jiménez nos compartía, hermano, y él decía, hermano, que cuando no hay mano de obra, cuando no hay fábrica, cuando no hay, todo se detiene, y eso es una gran verdad. Y cuando todo se detiene, tenemos que detenernos también nosotros a preguntarnos qué cosa está pasando. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es que se ha detenido el agua? ¿Por qué es que la bendición de los altos se ha detenido? ¿Por qué es que las cosas están pasando de esa manera? ¿Sabe usted que hay gente que en este momento piensa, hermano, que esto es algo normal? Esto es algo como que tenía que pasar. Hay gente que está pensando, es que son cosas que tienen que pasar. Pero no, hermano, en los días de Elías esto tenía que pasar, porque había un pueblo que se había olvidado de Jehová. Gloria al Señor. Y cuando nosotros vemos esto, tenemos que ver la similitud de aquellos días. Hermano, había muerte. Ahora mismo, hermano, cuando tú ves que todo aquello que estaba arriba, hoy lo ves abajo. Yo no sé, pero si de repente hasta Televisa pudiera estar pensando en irse a la quiebra, porque hoy los grandes están abajo. Gloria al Señor Jesús. Algo Dios está hablando a través de esta palabra, hermano, porque cuando vino la necesidad, Dios levanta a Elías y le dice: tú tienes que ir a ver a Acab. En el versículo 16, ahora sí vamos a ir. Y tenemos que ver, hermano, la similitud de lo que está pasando hoy y de lo que estaba pasando en aquellos años. Es algo meramente, hermano, igual, y no hay coincidencia del por qué pasó en aquellos días y por qué hoy está pasando. Versículo 16 dice la palabra del Señor, aleluya. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse ¿con quién? Con Elías. Qué tremendo. Si usted lee toda la historia de este capítulo, usted se va a encontrar con que Elías ya lo andaban buscando y no lo hallaban. Porque alguien preservó la vida de Elías para que no lo mataran. Quiero decirle que cuando Dios tiene un propósito contigo, no hay quien te detenga, no hay quien quiera matarte, hermano. Porque cuando Dios te quiere preservar la vida, Dios te va a llevar a otro nivel. Gloria a Dios. Aleluya. Hay quien ha tratado de detenerte, ha tratado de decir tú no puedes, ha tratado de decir tú no vas a seguir adelante. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios te va a llevar a otro nivel. Aleluya. Dios te va a llevar a otro nivel. Aleluya. Y no hay ángel de la muerte que pueda venir y llevarte antes del tiempo, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Gloria al Señor. Y ahí en el verso 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, tremendo, mire esta pregunta, hermano: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Por qué razón le hace esa pregunta? ¿Por qué es que viene y le dice: ya encontramos al que está turbando a Israel? Para Acab, ¿quién era el que estaba turbando a Israel? Era Elías. Yo no sé usted, hermano, pero en estos días la gran pregunta al inicio de esta pandemia es: ¿por qué está pasando esto? ¿Quién la provocó? Unos dicen, es que los chinos, es que las ratas se inyectaron. Y hermano, y todo el mundo sacamos las conclusiones.
Pero nadie ha dicho, a lo mejor es porque yo fui. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar? Sí, Señor, va a ser la rata envenenada, Señor. Eso dijeron. Va a ser el murciélago, Señor. Ese es el que... No, el Señor, hermano, los discípulos en el momento comenzaron a decir dentro de sí y lo comenzaron a confesar. Uno de ellos dijo, ¿qué dijo? ¿Seré yo, hermano Gonzalo? Eso es difícil de aceptar. ¿Cierto o no cierto? Porque el hombre siempre mira más allá y busca un culpable fuera, busca un culpable más allá, hermano. Y la gente se pregunta ¿por qué? ¿Quién lo provocó? La respuesta humana, dicen los chinos, dicen Estados Unidos, dice el gobierno. Buscan, hermano, un culpable. Y Acab le dice a Elías, cuando Acab le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Y le pregunta y le dice, ¿eres tú el que estás turbando a Israel? ¿Qué cosa estás haciendo? ¿Por qué es que has orado para que no llueva? ¿Por qué es que estás estorbando? ¿Por qué es, hermano? Y la respuesta de Elías en el verso 18, él respondió y dijo, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Gloria a Dios. Ahí está la respuesta para que Acab reconociera su pecado y en ese momento se volviera detrás de Dios. Pero es difícil que el hombre reconozca su pecado. Yo quería que Dios me diera otro mensaje, hermano. Y hasta tenía el título y el versículo. Y el Señor me dijo, no, ese te lo voy a dar otro día. Gloria al Señor. Y es que tiene un título bueno, hermano, que me dice mi esposa, dice, oye, muy feo. Y pues yo no sé, pero así me dijo el Señor. Gloria al Señor. Ese título, para que se lo vaya saboreando, es amando a la mujer adúltera. Yo lo quería para este día y ese me dijo, no, porque yo quiero que el pueblo se dé cuenta que después de la pandemia tiene que haber algo, tiene que haber, hermano, algo que haya sucedido en la vida. Porque muchos todavía se están preguntando, ¿y por qué vino? ¿Y por qué es que sucedió esto? ¿Y para qué? Seguro porque el hermano Nava está pecando, seguro porque es fulano, seguro porque es fulana. Pero yo te digo en esta hora, hermano, muchos están buscando a alguien a quien echarle la culpa. Pero tenemos que reflexionar en nuestro corazón, aleluya, que por algo Dios está permitiendo esto. Dios quiere enseñarnos algo a ti y a mí, aleluya. Dios quiere glorificarse en nosotros. Culpamos a todo mundo. Tú eres Elías, tú eres Elías. Ustedes, pastor, ustedes los líderes. Hermano, hoy la gente, ¿sabe? Está usando las redes sociales para criticar y para decir, es que es esto. Pero yo no he visto a uno que diga, yo soy el causante de esta pandemia. Gloria a Dios. Si Acab se hubiera levantado con esa humildad y hubiera dicho, es verdad, nos arrepentimos, y todo hubiera quedado en paz con el Señor. Pero es difícil que alguien reconozca su pecado delante de Dios. Aunque no diga amén, es amén. Gloria al Señor. Yo veo, hermano, que cuando Acab le dice esta palabra, eres tú el que turbas a Israel. Elías, que es un tipo de Cristo. Mire por qué digo que es un tipo de Cristo. Porque cuando llegó Elías a la casa de la mujer de la viuda, hermano, la harina no se acabó, el aceite no se acabó. Y luego cuando hay muerte en la casa, hermano, Elías se tira delante del muerto o encima del muerto, hermano, y aquel niño es resucitado. Otra, porque cuando Elías dice no va a llover, no llovió.
Y Elías viene, hermano, a ser un tipo de Cristo. Cuando yo veo esto, es que alguien está diciéndole a Dios, es que Dios es malo, es que Dios no nos ama, es que Dios no nos quiere. Si Dios fuera amor, ¿por qué permite esta pandemia? ¿Por qué permite estas situaciones? Y yo te digo en esta hora, Dios no se equivoca. A Dios no lo ha tomado por sorpresa nada. Él sabía que todo esto tenía que venir, porque tiene un propósito contigo, tiene un propósito con tu vida, tiene un propósito para levantar a alguien, tiene un propósito para despertar a alguien. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, si nosotros creemos a esto, mire, Dios tiene planes de despertar a alguien. Gloria a Dios. Hasta soñé este mensaje, hermano. Anoche estaba yo correteando a los profetas de Baal para cortarles la cabeza en mi sueño. Gloria al Señor. Me dijo: tranquilo, espérate, que todavía guárdalo para la predicación. Gloria al Señor Jesús. Andaba yo en un sueño, hermano, haciendo un altar para el Señor. Yo quería ofrecer algo en el altar para Dios. Y sabes, esto sucede cuando te das cuenta de que hace tiempo que no enciendes el altar, hace tiempo que no adoras a Dios como tienes que adorarlo. Aleluya. Y después de la pandemia, nada tiene que ser igual. Nada tiene que ser igual. Elías dice: yo no he turbado a Israel. Hermano, yo no he turbado a Israel. Si los discípulos dijeron: ¿seré yo, Señor? Y el Señor nunca fue hipócrita. ¿Sabes qué dijo? El que moje su pan conmigo en el plato, ese es. Y todos dijeron: yo quería, pero mejor no meto la mano. Es que tenía que pasar como el Señor quería que pasara. ¿Cuántos dicen amén? Tenía que pasar como el Señor quería que pasara. Pero a veces, hermano, es bonito cuando nosotros reconocemos en nuestro corazón. ¿Usted sabe por qué los matrimonios llegan a separarse o a divorciarse? ¿Cuántos saben por qué los matrimonios se divorcian? Porque ninguno de los dos reconoce que está mal. Y a veces cuando hay uno, por ese que reconoce su mal, el matrimonio sigue avanzando. Pero cuando alguien no reconoce que le ha fallado a Dios, ahí tenemos a Acab, hermano, culpando a alguien, buscando un culpable. Y así estamos muchos buscando. Es que fueron los chinos, hermano Gonzalo, fueron los chinos, hermano. Por esos chinos estamos así como estamos. Todo por la culpa de ese señor Trump. Oremos que el Señor se lo lleve. No, tranquilos. Mejor tenemos que meditar y preguntarle: no, ¿por qué? Señor, ¿por qué pasa esto? No, dile: ¿para qué estás permitiendo esta pandemia? Señor, porque en medio de esta pandemia yo tengo que darme cuenta que esos 3 años, aleluya, de necesidad y estas sequías que están en el país, alguien la ha provocado. Y no era Elías, sino era el pecado del pueblo, aleluya, el que había provocado que esa sequedad llegara al país. Qué tremendo es a veces sentirnos en medio de una sequedad. Oiga lo que voy a decir, eso no venía en el mensaje, gloria al Señor, pero se lo voy a dar gratis en esta hora. Sentirnos en medio de una sequedad, sentirnos vacíos, sentirnos apagados y luego estar buscando un culpable. Es que seguro me siento así por la culpa del hermano fulano de tal de la iglesia. Acab estaba mirando todo seco, hermano. Acab estaba mirando la necesidad, pero nunca volteó a ver que era por sus dioses paganos que tenía. Nunca se dio cuenta que era por su pecado, aleluya, sino que él solamente estaba buscando culpables. Y cuando alguien busca un culpable, él no mira lo que está pasando en su vida. Él no mira que se siente vacío, no por otro, sino porque él no busca la presencia de Dios, porque él no está
orando, porque él no está ayunando, porque él no lee la Biblia, porque él no está buscando de Dios. Yo no he visto a alguien que busque de Dios y esté quejándose. Yo no he visto a alguien que esté orando y que esté llorando porque las cosas le salen mal. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermanos? Aleluya. Dice el versículo 14, y ahora dices tú, aleluya, verso 15, y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. ¿Qué dice Elías? Yo he tenido una relación con Dios todo este tiempo, 3 años. Y dijo Elías: para mí no hay pandemia, para mí no hay sequía, para mí no hay desabasto de economía, no hay desabasto de comida. Porque cuando Dios me dice vete allá, yo me voy allá. Y Él envía los cuervos, Él me envía allá y allí hay pan. Y Él me envía allá y allá hay bendición, aleluya. Cuando tú te mantienes en la comunión con Dios, no hay pandemia, no hay cosa que te detenga, gloria a Dios, aleluya. Y esto a mí me hace saber que si alguien está viviendo en sequedad como Acab, es tiempo de que comiences a ver a tu alrededor. Alguien tiene que llegar a decirte tus verdades. Aquí en el norte dicen, y digo dicen porque aunque ya soy más de aquí que de allá, hermano, dicen lo del norte. Es que aquí, hermano, nosotros decimos las cosas como son. Y eso parece que está bien, porque eso a muchos le llaman ser bien sinceros. Hermano, que usted está bien gordo y bien prieto. ¿Y qué cosa le digo si es verdad? Ya ve, hermano, cómo es que nos gusta decir la verdad. Pero cuando yo te diga cómo estás tú, a ver si me vas a aguantar el cómo tú estás. Gloria al Señor. Y ese es el problema de la gente, que le gusta decir cómo son los demás, pero no le gusta que les digan cómo están ellos. Nomás dos dijeron. Y Andrés, amén. Gloria a Dios. Pero esto es una gran verdad, hermano, y es algo que tenemos que entender. Si a usted le gustan decir las verdades, tiene que aprender a también escuchar las verdades. Porque cuando Acab dijo, tú eres, y responde Elías y le dijo, qué bueno que me preguntas, porque te voy a decir por qué razón vino esta pandemia. Te voy a decir por qué razón está pasando esto. Es que Dios quiere tener un encuentro con mi pueblo. Dios quiere tener un encuentro con su Dios. Aleluya. Ese era el propósito de la pandemia que estaba pasando. Y cuando Elías habla, no crea que habla porque a ver qué pasa, sino porque sabe quién es el que viene con él. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Yo no he turbado a Israel. Eres tú y el pueblo, tu pecado, tus ídolos. Te apartaste de Jehová. ¿Sabe, hermano? Y cuando Acab escucha esto, seguramente dice, bueno, y entonces esto se tiene que acabar. Dice Elías, sí se va a acabar. ¿Y cuándo se va a acabar la pandemia? Le dice Elías, mira, cuando Dios haya cumplido su propósito en su pueblo. ¿Y cuál era el propósito en el pueblo de Dios? El propósito de Dios en su pueblo, hermano, era depurar al pueblo, que era sacarlo de donde estaba para que se diera cuenta dónde ha estado por tanto tiempo y se volvieran a Dios. El propósito de la cuarentena, hermano, o de la pandemia era limpiar al pueblo, limpiar la mente, limpiar el corazón, que cambiaran de manera de pensar. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo estaba metido, hermano, en esa pandemia, mire, no había uno que estuviera buscando a Jehová, sino que cuando se levanta Elías, ¿qué dice Elías? Solo yo he quedado de los profetas de Jehová.
Y el diablo pudo haber dicho, ya ven, acá tenemos 900, 450 de acera y otros 450, aleluya, y había quedado uno solo. Pero cuando Dios tiene un propósito, hermano, hay uno que se va a levantar. ¿Para qué? Para anunciar, aleluya, los proyectos de Dios, para hablar de los planes de Dios en estos días, porque Dios tiene planes para después de la pandemia. Aleluya, dije, Dios tiene planes para después de la pandemia. Dios tiene planes para después de la pandemia y está poniendo sus ojos en ti. Dáselo más fuerte. Entonces Dios quiere depurar. Usted sabe qué es lo que ha habido en estos días. Antes de una pandemia, ¿cómo estábamos nosotros? Durmiendo espiritualmente, pastor. ¿Cuántos estaban orando antes de la pandemia, hermano? La verdad, no. ¿Cuántos estaban ayunando antes de la pandemia? La verdad, no. Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere depurar entonces? Mire, lo que hoy en día en las iglesias se está viendo es un enfriamiento espiritual entre los congregantes. Hermano, iglesias donde hay pleitos, hay iras entre los mismos hermanos, donde, hermanos, vemos en las iglesias hoy ese desánimo espiritual. Y muchos decimos, ¿y por qué vendría esta pandemia? ¿Usted por qué cree? Es que Dios nos está probando, hermano. Yo podría decir que es más que una prueba. Dios te quiere depurar lo que hay en tu corazón. Gloria a Dios. Dios quiere sacudir a alguien. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que cuando alguien es sacudido y es pasado por la prueba, hermano, a Pedro se le dijo, mira, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos, y te vas a zarandear, y te vas a acostar como la palmera, y vas a ser zarandeado como a trigo. Pero yo estoy rogando que tu fe no falte. Aleluya. Y la fe de la iglesia sigue firme hasta el día de hoy. Pero es necesario que sepa, Dios quiere cambiar tu actitud. Dios quiere quitar tu hermano, esa empatía que tienes, empatías que hay en el corazón del congregante. Mire, ¿cuántos vienen a la iglesia y no sienten nada? Vienen a la iglesia, hermano, por venir, pero no se dan cuenta que cuando vienes a la iglesia es para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, exaltarlo, glorificarlo, aleluya. Y ese es el propósito de la pandemia. Dios está sacudiendo la iglesia y algo maravilloso va a salir de esta pandemia. Yo pensé que se iba a gozar con esto, porque usted y yo somos parte de esta pandemia y vamos a salir de esta pandemia, pero tenemos que salir poderosos de esta pandemia, hermano. Tienes que salir con una mente poderosa o con una vida espiritual maravillosa. Aleluya. Yo me he estado dejando depurar todos estos días. Yo le he estado diciendo, Señor, yo voy a salir de esta pandemia. Oh, no, pero no con un peso de más de kilo. No, yo quiero salir con una unción poderosa. Yo quiero salir con más unción. Yo quiero, Señor, que cuando me saques de aquí, llévame a otro nivel. Llévame a otro nivel. Llévame a otro nivel espiritual. Oh, Elías convocó al pueblo en el verso 20, hermano, y dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: oiga, qué tremendo es esto. ¿Qué era lo que estaba pasando entre el pueblo de Israel? Elías se acercó y le dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué había en Israel? Dos pensamientos. Y es que en momentos alababan a Jehová y en momentos alababan, hermano, al mundo. ¿Sabe qué nos va a traer esta pandemia a nosotros?
Y yo espero que alguien le esté hablando en esta hora, hermanos, que es tiempo de afirmarnos en el Señor. Es tiempo de que tu pensamiento se ponga en el Señor. Aleluya. Que tu mente se ponga en el Señor y diga: después de esta pandemia, oh, se acabó el mundo para mí. Se acabaron las cosas de esta vida. Yo voy a adorar a Dios. Yo voy a servir a Dios. Yo voy a exaltar a Dios. Yo voy a glorificar a Dios. A alguien no se quiere comprometer en esta hora. Yo sé que cuando usted aplaude mucho y cuando usted se levanta y dice amén, 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 es porque se está comprometiendo. Y muchos prefieren mejor quedarse callados. No, yo no vine, hermano. ¿Cómo que no vino? Aquí yo lo estoy viendo. Gloria a Dios. Y es cuando tenemos nosotros, hermanos, que darnos cuenta. Elías le dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? Israel estaba claudicando 3 años, que no sabían qué hacer, no sabían cómo actuar. Y tuvo que venir un hombre de Dios para decirles qué es lo que estaban haciendo mal. ¿Sabe, hermano? Hay iglesias donde ya no hay Elías que digan la verdad. Hay iglesias donde ya los Elías de Dios prefieren entretener a la gente, prefieren decirle a la gente otra cosa. Al rato se va a hablar del purgatorio en la iglesia y se va a decir: no pasa nada, hermano, que si usted se muere, usted va a ir al purgatorio y allá va a purgar sus pecados. ¿Por qué? Para que la gente se muera tranquila. Pero el problema no es aquí, el problema es allá. Cuando abras los ojos después de muerto y cuando llegues al purgatorio, hermano, y diga: ¿dónde está el purgatorio? Y cuando te des cuenta que el purgatorio no existe, que tu purgatorio se llama Jesús, el que te perdona, el que te cambia, el que te transforma. Él es el que puede cambiar tu vida, pero hoy, gloria a Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? A alguien le está hablando el Señor en esta hora. Alguien ha estado pensando de dos maneras. Ahora sí yo sirvo al Señor. Y de repente, no, es que ya se me fueron las ganas, hermano. Ya no tengo ganas. Así estaba Israel. Ahora sí, hermanos. Y de repente, ya no, hermanos. Ahora sí. Siempre no. Porque cuando claudicamos en dos pensamientos, así somos. Hay gente que empieza muchas cosas y no las acaba. ¿Por qué? Porque está en dos pensamientos. Y el Señor lo que quiere ahora es depurar tu mente y decirte: de hoy en adelante tienes que servirme solo a mí, solo a mí, solo a mí, solo a mí. Aleluya. Y tú te tienes que comprometer con Dios que después de esta pandemia las cosas tienen que cambiar y vas a ser diferente. Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo? Entonces vamos a dejar de claudicar entre dos pensamientos. Y le dice: para que dejes de claudicar en dos pensamientos, tienes que darte cuenta: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, ¿qué le dice? Pues sigan a Baal. ¿Sabe hasta cuándo la gente se da cuenta a quién tiene que seguir? Hasta que comienzan a buscar su Dios. La mujer del flujo de sangre, ¿hasta cuándo se dio cuenta que tenía que buscar a Dios? Hasta que se le acabó todo. Dos pensamientos. No, yo la ciencia, yo los médicos, yo tengo dinero, yo voy aquí, yo voy allá. Y cuando se te acaba eso, entonces viene lo segundo. Y cuando viene lo segundo, viene lo bueno. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta: oh, cuánto tiempo perdí. Aleluya, hermano. Y cuando el hombre pierde el tiempo, después se dice: ay, si hubiera sabido, lo hubiera hecho desde un principio. Desde un principio hubiese ido y tocado el manto del maestro y hubiera quedado sana. Pero la gente tiene que darse cuenta de algo, hermano. Y Elías le dice: si Jehová es Dios, seguidle. Y hasta aquí yo puedo entender que Israel en ese momento podía, hermano, tomar la decisión
de irse con Elías y adorar a su Dios. Pero cuando la mente es atada por un demonio, tú no puedes pensar en todo lo que Dios ya hizo en ti. ¿A qué me refiero? Hermano, Israel no era nuevo en esto. Los que estaban ahí, habían muchos pasado por el mar en seco. Muchos habían visto la gloria de Dios. Muchos habían visto milagros. Muchos comieron del maná del cielo. Muchos comieron codornices. Muchos tomaron del agua de la roca. Muchos miraron la gloria de Dios. Pero cuando tú dejas que un espíritu venga y tome tu mente cambia y comienzas a ver las cosas de otra manera. Y cuando ves las cosas de otra manera, se te olvida quién es tu Dios, se te olvida quién te rescató, se te olvida de dónde te sacó, y por eso dejamos de adorarlo con esa libertad. Pero cuando tú vuelvas a tu primer amor, lo vas a adorar como al principio. No vamos a necesitar que empujar a alguien. Anda, vamos, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. No, usted solo va a venir a buscar la presencia de Dios. Usted solo tiene que entrar en la presencia de Dios. Usted solo tiene que adorarlo. Aleluya. Si Jehová es Dios, seguidle. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo se quedó sin palabras. No dijeron nada. Ay, Dios mío. ¿Y por qué esta pandemia? Cuando tu mente se queda en blanco, es porque estás no actuando por la fe, sino estás razonando. ¿Sabe cuando el hombre comienza a razonar? ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué vamos a comer mañana? Nos quedamos sin alimento. ¿Qué vamos a hacer mañana? Está razonando. Pero cuando el hombre está creyéndole a Dios, hermano, Isaac le preguntó a Abraham: Padre, aquí lleva la leña, ahí están los fósforos, y el carnero. ¿Cuántos días se tardó en contestar Abraham a su hijo lo que estaba preguntando? Fue rápido. ¿Cuál fue la palabra de Abraham? Es que no razonaba. Él no se ponía a sentar: espérame, mi hijo, déjame, voy a pensar. Y si me voy a su carne, ¿en cuánto me saldrá en su carne? ¿Me saldrá más barato en su carne o me saldrá más barato acá? Si él se hubiese puesto a razonar de esa manera, el Señor se hubiese enojado con él y le hubiera dicho: no, porque yo te he llamado para hacerte padre de la fe. Aleluya. Y alguien que es el padre de la fe es alguien que le cree a Dios, y lo que él estaba haciendo era creerle a Dios en el momento. Aleluya. Y alguien que le cree en el momento contesta con sabiduría, y en el momento le dice: Dios se proveerá de carnero. Dios se proveerá de carnero. Tranquilo, hijo mío, no pasa nada. Dios se proveerá de carnero. Y el muchacho, hermano, todos nosotros los padres somos los héroes de nuestros hijos. ¿Sabía usted eso? Si papá dice que Dios se proveerá, Dios se proveerá. Pero cuando lo estaba amarrando ahí para el holocausto, como que ya estaba empezando la inquietud, no la desconfianza. Papá, y el carnero: tranquilo, mijo, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada si me estás acostando aquí donde tú vas a ofrecerle? Tranquilo, mijo, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Porque cuando tú actúas con fe, hermano, Dios está mirando lo que estás pensando, lo que estás haciendo. Gloria al Señor. Y cuando Dios sabe lo que estás pensando, ahí estaba este pueblo, hermano. Dicen: no respondieron palabra porque no sabían qué pensar en el momento. ¿Qué hacemos? Oh, si nos rebelamos acá, se va a echar contra nosotros. Y si decimos que sí, vamos a quedar bien con Elías. Pero cuando en el verso 22 Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres.
Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondréis debajo. Gloria al Señor Jesús. Hermano, en el verso 24, casi al finalizar, y todo el pueblo respondió diciendo, ¿qué dijeron? Al final del verso 24. Bien dicho. O sea, que el pueblo se estaba dando cuenta que Dios venía a enseñarles algo, hermano, en esa pandemia que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque muchos habían, o todos estaban metidos, hermano, en la religión. Muchos estaban olvidados de Jehová, pero Dios iba a hacer algo a través de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, Elías convoca al pueblo, y esto a mí me dice que el propósito de Dios era que la gente se saliera de sus afanes, de los negocios, del materialismo, de las enfermedades, que se levantara de donde estaba viviendo. Porque hoy en estos días muchos hemos estado como Marta, hermano, afanados y turbados en tantas cosas, y no nos habíamos dado cuenta que podíamos vivir con tan poco, ¿sí o no? Aquí hay quienes hoy aprendimos, hermanos, y nos sentimos como Pablo. Ahora sí decimos: Señor, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. ¿Y qué te enseñó eso? Dígale al que está a su lado: la pandemia. Gloria a Dios. ¿Qué te enseñó que Dios es grande? La pandemia. ¿Quién te enseñó que el aceite no se acaba? La pandemia. Gloria a Dios. Entonces, esto, hermano, yo le dije un día a mi esposa: después de esto Dios me va a dar un mensaje, hermano, porque después de la pandemia tú te vas a dar cuenta que esto no es para muerte, sino es para que Dios sea glorificado. Dios trae algo grande para tu vida, y tu vida nunca más va a ser la misma, porque Dios va a arrancar de ti todo ese materialismo. Yo le dije a mi esposa: fíjate que me he dado cuenta, gloria al Señor, que qué feliz se vive uno sin tanta presión, sin andar uno, hermano, corriendo para allá, corriendo para acá, aleluya. Y es el tiempo que nosotros tenemos que pensar cómo es lo que va a hacer Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Verso 24, por favor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos años sufrió el pueblo de Israel la pandemia, hermanos? 3 años habían pasado. Y entonces el Señor le dice a Elías: ve, preséntate delante de acá. El más buscado. ¿Sabe por qué buscaban a Elías? Porque sabían quién era. Cuando Elías ora, llueve. Y cuando Elías dice que no llueve, no llueve. Por eso le digo yo que Elías es un tipo de Cristo. Porque cuando tú buscas a Dios, lo buscas porque te diste cuenta que en la pandemia, hermano, ha habido alguien que te ha sustentado, alguien que te ha ayudado, alguien que te ha bendecido. Se llama Jesús. Alguien, hermano, que te ha motivado, alguien que te ha levantado, alguien que ha cambiado tu mente, alguien que ha despertado tu vida de oración, alguien que te ha sacudido para que leas la Biblia, alguien que te ha sacudido para que ores, alguien que te sacudió para que tú estés ayunándole al Señor. Aleluya, hermano. Esto que yo te digo es algo después de la pandemia tiene que suceder. 3 años de pandemia. Yo te digo, hermano, no termines igual. Gloria al Señor, tienes que cambiar. Si alguien no cambia después de esta pandemia, yo no sé qué va a ser de tu vida. Hermano, es que yo me siento igual. Yo no siento nada. Estás atado por un espíritu de apatía espiritual. Y la apatía espiritual te hace no darte cuenta de la necesidad de Dios. Y usted mira a muchos, hermano, y aún, gracias a Dios, ahora no veo ninguno. Pero, hermano, que muchas veces están en la iglesia, pero ahora mismo andan allá, no sé, en Estados Unidos, en el celular. Yo me he dado cuenta a veces
que hay quienes están en la iglesia, están compartiendo páginas con otros hermanos de otras iglesias. Y yo digo, qué falta de reverencia hoy en día hay en las iglesias. Qué falta de temor a Dios. Pero ¿sabe qué está haciendo Dios en esta hora, hermano? Gloria al Señor. Elías le está diciendo al pueblo: tienen que aprender a adorar lo correcto, tienen que aprender a clamar a lo correcto, tienes que saber que hay un Dios que cuida de ti. Aleluya. Verso 26, vamos a ver. Aleluya. Dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese entre ellos. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritar en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Sabe qué pasa hoy en día? Dios está despertando, hermano, al mundo entero, para que aprendan a adorar lo correcto, aprendan a adorar a lo que es Dios. Dios es uno y uno es su nombre, y se llama Jesús. Jesús, Jesús. Y el hombre tiene que saber esto: adorar lo correcto, aclamar al único Dios. E invocaron el nombre de Baal, pero no había voz. Hay gente, hermano, que hoy anda detrás de sus dioses. ¿Sabe cuál es su Dios? Su trabajo, su negocio, aleluya, la mentira, el adulterio. Hermano, su Dios es aquella enemistad, el pleito, la ira. Y la gente anda buscando en lugares diferentes a Dios. Pero yo te digo en esta hora, hermano, Dios tiene un propósito en nuestra vida. Gloria a Dios. Quiero que te pongas de pie. Aleluya, gloria al Señor. Me voy a tardar todavía tantito, pero te quiero de pie. Gloria al nombre de Jesús. Y si se viene hasta acá, véngase hasta acá. Gloria al Señor, póngase hasta acá de pie. Aleluya, vamos. Usted va a ver lo que Dios va a hacer este día con cada uno de nosotros. Dios va a hacer algo tremendo en tu vida el día de hoy. Gloria al nombre de Jesús. Pero yo necesito que le den la libertad al Espíritu de Dios. Yo necesito, hermano, que le den libertad al Señor. Yo necesito que lo dejes que se mueva. Yo necesito que dejes que suceda. Gloria al Señor. Versículo 30, hermano. La Biblia me dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Yo quiero que se acerquen esta hora. Todos, por favor, hasta acá, hermano, adelante. Acérquese, por favor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Verso 30. Yo estoy leyendo el verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Yo sé que usted ha venido a ver qué pasa hoy en esta predicación. Yo sé que usted ha venido con ese yo sé que Dios me va a hablar en esa palabra. Yo sé que Dios a alguien le está hablando en esta tarde. Yo sé que a alguien Dios le está hablando en esta tarde. Gloria al Señor. Hermano, cuando el pueblo se acercó a Elías, estaban todos esperando a ver qué va a pasar, qué va a suceder, qué va a acontecer. Aleluya, gloria al Señor. Verso 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Aquí es donde me llamó mucho la atención. ¿Por qué Jacob? ¿Por qué Elías tomó 12 piedras? ¿Sabe de qué se había olvidado Israel? En que Dios no hizo 12 naciones. No eran 12 naciones, eran 12 tribus que formaban una nación. Y cuando Elías toma 12 piedras, les estaba recordando al pueblo la unidad de Dios. Que Dios no son dos, que Dios no son tres, y que Dios no tiene 2 naciones, 12 naciones. Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo. Y Dios quiere la unidad en su pueblo. Por eso las 12 piedras
¿Y sabe para qué eran las 12 piedras? Para formar un altar a Jehová. Imagínese usted, hermano, estar acomodando las 12 piedras y todos estaban, cada que ponía una piedra, se estaban recordando. Es verdad, si cuando Dios nos sacó de Egipto, nos sacó como un solo pueblo y nos hizo saber que Él es nuestro Dios. Y cuando empezó a acomodar las 12 piedras, cada piedra era una tribu, no era una nación, era una tribu, hermano. Por eso las 12 piedras. Y sabes, la Biblia me sigue diciendo, hermano, Elías, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. ¿Qué quiere Dios decirnos? Hermano, Dios está mostrando la unidad de su pueblo, la unidad de su nación. Gloria al Señor. Dice, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor de ella, en que cupieran 2 medidas de ¿qué? De grano. Dígale que está a su lado: de grano, de comida, de alimento. ¿Sabe qué le estaba diciendo con este sacrificio Elías al pueblo? Ustedes han pasado necesidad 3 años porque ustedes no han sabido seguir al que es fiel y al que es verdadero. Pero si tú ofrecieras un altar a Dios, ahí encontraría alimento, ahí encontraría provisión, ahí encontraría los ríos de agua viva, los ríos de agua viva que corren en tu interior. No habría necesidad, hermano, de estar llorando, de estar preguntándonos: pero ¿por qué la pandemia? Si tú hoy le formaras un altar a Dios, te darías cuenta que si desde el comienzo de la pandemia, si lo hubieras hecho a Jehová, la gloria de Dios estaría en tu casa, la gloria de Dios estaría en tu trabajo, la gloria de Dios estaría en tu negocio. Al que le estoy hablando en esta hora. Aleluya. Hermanos, pusieron grano, pusieron agua. ¿Y sabes hasta cuándo se dieron cuenta? Aleluya. Hermanos, que estaban perdidos. Oh, rabababasita, rababasaya. Oh, rababasiki, rababas. Verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. No dijo Jacob, sino habló por la promesa. Y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Que no hay Baal, que no hay Baal, que no hay Dios que pueda contestar. Uy, que yo soy tu siervo y por mandato tuyo lo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo. Oiga bien, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dios quiere volver tu corazón, Dios quiere volver tu corazón, Dios quiere volver tu vida. Aleluya. Espero estén listos, hermano, para restaurar o arreglar tu altar en esta hora. Habrá alguien que traiga 12 piedras. Habrá alguien, hermanos, que presente su altar a Dios. Aleluya. Habrá alguien que quiera arreglar ese altar. Alguien que quiera arreglar el altar. Alguien que diga: mi altar está arruinado, mi altar está arruinado, mi altar está arruinado. Aleluya. Y hoy, después de la pandemia, aleluya,
Santo, santo, santo. Yo siento la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Yo no sé si están listos, aleluya, para tomar tu decisión. ¿Quién quieres que te gobierne? ¿Quién quieres que tome tu vida? ¿Quién quieres que cambie tu vida? Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. Aleluya. Cuando lo vio todo el pueblo, se postraron. Ay, dijeron: Jehová es el Dios. Aleluya, aleluya. Al comienzo de la pandemia no sabes por qué pasa, no sabes qué viene, no sabes qué está pasando, pero esto te lleva hoy a tener una mejor relación con Dios. Esto te lleva a tomar una decisión. ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a servir? ¿A quién? Habrá alguien que se postre delante de Jehová y reconozca y digas: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Aleluya. Hoy tú eliges quién te gobernará, iglesia. Aleluya. Oh, después de esta pandemia, nuestro hermano, reconoce tu asignación. Aleluya. Enfócate en tu llamado y vuélvete a la pasión con la que servías a Dios. Vuélvete a la pasión con la que servías a Dios. Volvámonos a la pasión con la que servíamos a Dios. Volvámonos a la pasión con la que nos volvíamos a Dios, con la que adorábamos a Dios, con la que bendecíamos a Dios, con la que venía. Hermano, vuélvete a tu primer amor en esta hora. Aleluya. Gracias, Padre, porque después de esta pandemia ya no seré el mismo. Hay una nueva unción, hay una nueva unción, hay una nueva unción, hay una nueva unción. Dios nos está llevando a otro nivel, a otro nivel. Viene un avivamiento para su iglesia. Viene un avivamiento para su iglesia. Aleluya, aleluya. Habrá alguien que le esté creyendo a Dios en esta hora. Verso 41. Yo quiero que tú medites bien lo que estamos haciendo hoy, hermano, porque esta palabra va a cambiar tu vida. Esta palabra va a cambiar tu vida. Lo declaro en el nombre de Jesús. Esta palabra va a cambiar tu vida. Ya no vamos a ofrecerle nada a Baal. Hoy nos volvemos a Jehová. Hoy nos volvemos a Jehová. Dejamos las cosas del mundo y nos volvemos a Jehová. Verso 41. Lo mejor está por venir. Aleluya. Yo te digo, lo mejor está por venir. Aleluya, lo mejor está por venir. Si usted creía que sentía a Dios, usted lo va a sentir más. Si usted creía que alababa a Dios, usted lo va a alabar más. Verso 41. Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: Acab, tienes oportunidad de volverte tú también a Dios. Le dijo a Acab: lo mejor está por venir. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye. Una lluvia grande
lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye. Yo te digo, iglesia del Señor, viene un avivamiento, viene un crecimiento. Dios se está moviendo. Crea esta palabra, créalo, créalo. Lo voy a decir otra vez, porque una lluvia grande se oye. Se acabaron las sequedades. Aleluya, aleluya. Los que caminan con Dios son bendecidos, son prosperados. Una lluvia grande se oye.